Buenas tardes, damas y caballeros. Les doy la bienvenida a este debate sobre un tema de profunda relevancia ética y social, la autodeterminación y el derecho a la vida. Mi nombre es Joel Quiñones y tendré el honor de moderar esta discusión. Hoy contamos con la participación de dos panelistas, Natalia Oviedo, quien argumentará a favor de la autodeterminación, y María José Buitrago, quien presentará argumentos a favor del derecho a la vida. Además, incorporaremos las perspectivas de una inteligencia artificial que aportará un análisis imparcial basado en datos y consideraciones éticas. Antes de comenzar, recordaré brevemente la estructura del debate. Cada participante tendrá una declaración inicial, seguida de rondas de argumentación y una sesión de preguntas y respuestas. Finalmente, cada uno ofrecerá sus conclusiones. Les pido a todos que mantengamos un ambiente de respeto y apertura durante todo el evento. Sin más preámbulos, iniciemos con las declaraciones iniciales. María José, tienes la palabra. Hola Joel, buenas tardes y buenas tardes también a Natalia. Es un placer, un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este pequeño espacio. Bueno, como bien lo dijiste, en este debate me voy a centrar a hablarles un poco de por qué el derecho a la vida prevalece por encima del derecho a la autodeterminación. Entonces, inicialmente me gustaría recordar que el derecho a la vida es un derecho universal y le corresponde a todo ser humano, em, ya que funciona como la base para que de ahí deriven más cosas y más derechos. Eh, También respecto a algún conjunto de las normas internacionales y nacionales también, hace referencia a que no se queda como solo en el hecho de que es un derecho, sino que también es un valor inherente al ser humano. También, pues, mm, con el derecho a la vida me gustaría hacer referencia al derecho de que no sea cortada también la vida o a no ser matado, asesinado y demás. Eh, ya que, pues, como lo veremos más adelante, todo esto constituye un debate muy amplio, pero por ahora me gustaría decir eso. Ok, Gracias. gracias María José. En este momento, Natalia, tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes, Joel. Muy buenas tardes, María José. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues de acuerdo con el debate, ahora les voy a hablar un poco sobre la autodeterminación, que como ya lo mencionábamos, es un principio fundamental que sostiene el derecho a que cada individuo pueda tomar decisiones libres y conscientes sobre su propia vida. Es decir, si se nos ha dado el derecho de escoger las decisiones que tenemos de llevar para llevar nuestra vida, para manejarla, debería tenerse en cuenta este tipo de situaciones, este tipo de decisiones, el momento o la circunstancia de la muerte. No me parece justo que en este caso, en situaciones de enfermedad terminales, condiciones que provocan un sufrimiento insoportable, simplemente se tengan en cuenta este libre acceso a la muerte y simplemente negar la posibilidad de elegir a una persona una muerte digna, ya sea por diferentes tipos de circunstancias. Eso no quiere decir que se tenga que tener un libre acceso, sino que se puede tener una autonomía y una dignidad y se le puede tener cierto manejo. Entonces, más adelante les hablaré tal vez con ejemplos y con situaciones y casos reales, pues para entender un poco más acerca de este término. Gracias, Natalia. Luego de sus intervenciones, vamos a ver qué dice la inteligencia artificial. La autodeterminación y el derecho a la vida son principios fundamentales que pueden entrar en tensión. Mientras que el derecho a la vida es protegido por legislaciones y tratados internacionales, la autodeterminación reconoce la capacidad de cada persona para tomar decisiones sobre su existencia. Esto plantea dilemas
en casos como la eutanasia o el suicidio asistido, donde algunos defienden que cada individuo debería poder decidir sobre su vida, mientras que otros sostienen que el Estado debe protegerlo. La inteligencia artificial también abre debates sobre hasta qué punto puede influir en estas decisiones, ya sean diagnósticos médicos o en la toma de decisiones críticas. Ahora iniciaremos con nuestra ronda de argumentación. María José, tienes la palabra. Gracias, Joel. Me gustaría empezar siguiendo con lo que decía anteriormente al inicio de la sesión sobre que este es un derecho universal, ¿no? Tenemos una gran discusión en materia cultural hasta religiosa sobre lo que viene siendo el derecho a la vida. Me gustaría iniciar diciendo que sin vida básicamente no tenemos nada. La vida sustenta a todo lo demás que tenemos. Sin vida no podríamos hacer o conseguir muchos objetivos sobre los cuales gira nuestra existencia, como lo es el derecho a la autodeterminación. Entonces también el hecho de que existamos hace que tengamos que procurar una calidad de vida buena. Y esto va de la mano con el argumento de que la vida como derecho es un bien jurídico intangible, o sea, no lo podemos renovar. Cuando perdemos la vida, lo perdemos absolutamente todo. Y pues ya frente a esto no hay nada. Asimismo, si tenemos vida, tenemos todos los demás derechos que en su momento pueden ser reparados o se puede generar tanto la reparación como una no repetición al daño que se haya causado. Mientras que con la vida no pasa eso y no podemos seguir disfrutando de todo lo demás. Me gustaría también mm, incluir temas también como constitucionales y lo que dice la Corte frente a que no solo es la subsistencia biológica, el estar vivos y ya, sino que también se debe procurar la búsqueda de la vida digna. La vida en sí misma no es o sea, no es un concepto restrictivo que se limita solamente a cuidarnos del peligro de la muerte, sino que también con ella podemos hacer lo que decía anteriormente, recuperar nuestras condiciones dignas cuando sean debilitadas o lesionadas. Asimismo, también no solo se defiende como el derecho a la vida, no solo la Corte defiende este derecho a vivir, sino que también tiene que procurar todo lo que siga de ahí en adelante, pero teniendo como base principal que sin vida no podemos hacer absolutamente nada más. Esto sería todo como primera medida en cuanto a lo que voy a decir sobre la vida. Muchas gracias, María José. Natalia, tienes espacio para presentar tu argumento. Bueno, muchísimas gracias. Voy a tomar primero los argumentos iniciales que se dieron. Inicialmente uno que dio la inteligencia artificial acerca de la existencia. Si no estoy mal, mencionaba que nosotros somos dueños de la existencia de nuestra vida. Bueno, esto me parece ilógico si no podemos decidir o tomar la decisión de cuándo finalizarla, es decir, que no es completamente nuestra. Ahora, vamos a hablar un poco sobre lo que decía María José sobre la irreversibilidad. Recordemos que la irreversibilidad se refiere a la cualidad de ciertos procesos o fenómenos que una vez ocurridos no pueden retornar a su estado o condición anterior. Es decir, son cambios que no pueden deshacerse o revertirse. Entonces, si hablamos en el caso que les voy a poner en estos momentos, que es un ejemplo ilustrativo de Ramón Sampedro, que es de la película Mar Adentro, él luchó por 29 años por el derecho a una muerte digna. Sin embargo, en todo este proceso estuvo pasando por diferentes dificultades, como el proceso, como a la dignidad, como una vulneración del derecho a la
a la dignidad, a la hasta la de la libre expresión, o sea, obviamente se le vulneró el derecho a la salud, todo este tipo de derechos que de alguna manera no se le van a devolver, o como lo decía el mismo significado, no se le pueden retornar al estado en el que estaba porque ya se sufrió la consecuencia. Entonces, el decir que la vida es irreversible, claro, es correcto, pero esto no significa que no se le pueda, esto no pueda suceder tal vez con otro tipo de derechos. Y ya en general, en situaciones donde los individuos se enfrentan como enfermedades terminales que les provocan, por ejemplo, un sufrimiento insoportable, una no posibilidad de la mejora, pues uno entiende ese tipo de situaciones, pero por ejemplo, estudios previos indican que aproximadamente un 10% de las personas que requieren tratamiento en salud mental es efectivo, mientras quienes lo requieren son, por ejemplo, un 66%. Entonces, esto no nos indica que simplemente, por ejemplo, la depresión, que es una enfermedad, el simple hecho de asistirla o apoyarla, sea brindando psicólogos, sea brindando psiquiatras, sea brindando este tipo de ayuda, esto no nos garantiza de ninguna manera, y hasta ahora lo hemos visto, que no nos garantiza de ninguna manera el apoyo o el cambio que se le deba tener. No estoy diciendo que simplemente se ponga un puesto para personas que se puedan simplemente, se les pueda asistir para que puedan fallecer, sino simplemente tal vez debería dárseles o brindárseles un apoyo más amplio en este sentido, porque al fin y al cabo, pues son libres y son conscientes de tomar las decisiones que deseen. Muchas gracias, Natalia. En este momento, la inteligencia artificial ha analizado la discusión y entrará un poco en el debate, en el análisis de los siguientes 2 puntos. Sostener que el derecho a la vida es inquebrantable en cualquier circunstancia puede llevar a situaciones de sufrimiento innecesario, donde las personas se ven obligadas a vivir en condiciones indignas o de extremo dolor sin posibilidad de elegir lo contrario. Obligar a alguien a continuar viviendo solo porque la vida debe protegerse a toda costa ignora el principio de humanidad y puede convertirse en una imposición moral más que en una verdadera defensa de los derechos. Segundo, permitir que una persona decida libremente sobre su vida, incluyendo la posibilidad de terminarla, puede abrir la puerta a abusos y decisiones precipitadas que son motivadas por el sufrimiento momentáneo o por la presión social. Además, el Estado tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, incluso de sí mismos, promoviendo alternativas como el acceso a la salud mental, los cuidados paliativos, en lugar de aceptar la muerte como una solución. Segunda ronda de argumentación. En este momento volveremos con María José. Tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, como segundo argumento, es frente a la posición de la inteligencia artificial y frente a la posición de la compañera Natalia, ya que claramente se le debe garantizar a las personas pues estos accesos para que sus demás derechos no sean violentados. Pero asimismo, ¿cómo vamos a gozar de esto si no hay vida? Y es al mismo punto al que nos devolvemos. Se necesitan cuidados paliativos, se necesitan cuidados psiquiátricos y psicológicos, pero todo esto es gozando de la debida salud. Más allá, también el Estado tendría que garantizar que todo es, el derecho a la vida también tiene correlación a guardar los derechos que ahí derivan, que son todos los de la integridad personal. Si hay un punto allí a favor, pero no tanto como para que se interponga el derecho a la autodeterminación. También me gustaría hablar sobre, ya que lo mencionan, la protección que tiene el Estado frente al derecho de la vida.
Y si bien en muchos casos anteriores hemos visto que el Estado tiene que anteponer primero el derecho a la vida antes de cualquier otro, para así garantizar que después las demás cosas puedan ser reparadas. No, me gustaría poner como ejemplo en el COVID-19 que se puso el derecho de la vida por encima del derecho de la autodeterminación o libertad de las personas, de que de pronto no se quisieran vacunar, no quisieran quedarse en sus casas, no quisieran usar simplemente un tapabocas. Entonces, aún así en un estado sigue prevaleciendo el derecho a la vida. Natalia, tienes la palabra. Bueno, en este caso quisiera ya entrar un poco a lo que nos mencionaba anteriormente María José, y pues entiendo el punto al que se refiere cuando dice que cómo se les va a brindar una ayuda psicológica y psiquiátrica si no hay vida, pero pues ya la hay y hay bastante población que necesita ese tipo de ayudas y pues los resultados no siguen siendo beneficiosos para este tipo de personas. O sea, la muerte asistida se debería ser accesible a toda persona tras una reflexión consciente y autónoma en la que decida y pues tal vez piense que una mejor opción para la situación particular que está viviendo sea esa. No solo existe la depresión, sino existen muchas enfermedades o pueden ser accidentes o pueden ser situaciones que estén pasando las personas y que no necesariamente son terminales, pero no tienen que ser terminales y llegar al punto de estar sufriendo y de estar literalmente al límite de la vida para tomar y que se les dé la oportunidad y que no se nos muestra un porcentaje efectuoso de que todas las personas que están sufriendo y que todas las personas que tienen una enfermedad terminal gozan de este privilegio de una muerte asistida. Recordemos que la muerte digna es un derecho fundamental que en este caso, la verdad, vemos vulnerados pues en general, por ejemplo, ya hablando un poco más de Colombia. Entonces, es importante destacar que la implementación de la muerte asistida debería ir acompañada, sí, de unos protocolos, pero no de unos protocolos como los que nos ofrecen hoy en día, en donde literalmente son muy pocas las personas que tienen la economía y que tienen estos recursos y que puedan acceder a este tipo pues, de beneficios, porque al fin y al cabo es un beneficio. Entonces, yo me iría tal vez un poco más por este lado, por el principio de la compasión, por el principio de saber que ese tipo de personas no decide este tipo de cosas porque lo quieran o lo quieran en sí porque están bien o porque estén felices y demás, sino hay un trasfondo más allá de eso y no tienen por qué ser juzgados o no tienen por qué profundizársele su dolor para decir sí puedes o no puedes. Me parece injusto que el Estado tenga que tomar este tipo de decisiones sabiendo eh, pues los médicos o a las personas que tenemos hoy en día, que muchas personas son eficaces, pero al fin y al cabo siempre existen errores en este tipo de situaciones y que una persona nuevamente tenga que sufrir o se le permita este tipo de dolor de reiteradamente recordarle por lo que está pasando, recordarle que tiene que seguir o que puede seguir, me parece denigrante para este tipo de personas. Mil gracias, Natalia. En este momento, la inteligencia artificial ha oído sus argumentos y justifica lo siguiente. Por un lado, la idea de que la vida debe protegerse en cualquier circunstancia puede llevar a situaciones de sufrimiento extremo donde el individuo no tiene control sobre su propia existencia. Si el Estado impone la obligación de vivir sin considerar las condiciones en las que se da esa vida, se corre el riesgo de imponer un dogma en lugar de garantizar un derecho. Esto se observa en casos de enfermedades terminales o condiciones médicas irreversibles, donde la persona puede experimentar un dolor insoportable o una pérdida total de dignidad sin poder decidir sobre su propio destino. Además, la concepción absoluta del derecho a la vida podría extenderse a prohibiciones injustificadas sobre temas como el aborto o la eutanasia, negando la posibilidad
de excepciones en situaciones donde el respeto por la autonomía y el bienestar del individuo deberían priorizarse. Por otro lado, aunque la autonomía personal es un valor fundamental en las sociedades democráticas, permitir que una persona decida libremente sobre su vida, especialmente en relación con la muerte, puede generar riesgos significativos. No todas las personas se toman en condiciones de plena racionalidad. Muchas veces, factores como la depresión, la presión social o la falta de apoyo puede influir en la voluntad de una persona para acabar con su vida. Si el Estado acepta esta autodeterminación sin restricciones, podría descuidar su deber de brindar asistencia médica, psicológica y social a quienes atraviesan crisis personales. Además, la normalización de la autodeterminación sobre la vida podría derivar en una desvalorización de la existencia humana, afectando a grupos vulnerables como personas con discapacidad, ancianos o enfermos terminales, quienes podrían sentirse presionados a optar por la muerte para no ser una carga para sus familias. Cuarta parte de este debate. Sesión de preguntas y respuestas. Ahora les haré dos preguntas altamente cuestionables y polémicas frente a estas problemáticas. Vamos a iniciar con María José. María José, primera pregunta. ¿Cómo aborda el dilema moral de negar la eutanasia a alguien que sufre intensamente y desea morir? Gracias. Creo que en ese sufre intensamente y desea morir hay dos momentos. Uno en donde se sufre alguna enfermedad degenerativa terminal que te causa una afectación directa a tu integridad, a tu físico como persona. Y otro momento donde se sufre alguna depresión o problema mental. Me gustaría hablar del primero, en este caso, cuando ya se llega a ese punto de uno querer morir por la eutanasia, sí es necesario que se realice, sí se podría hacer esa excepción, sí la considero necesaria porque ya son temas de fuerza mayor. En cambio, en el otro escenario donde nos paramos frente a una depresión que no constituye una enfermedad degenerativa, en un futuro no va a acabar con lo que tú puedas hacer y que sí se puede tratar, sí puede ser cuestión del Estado garantizar los medios para que te puedas recuperar de mejor manera, no, no lo veo tan viable. Entonces ahí sí también se tiene que defender el derecho a la vida, ya que es algo que depende también de ti y del Estado. Una enfermedad degenerativa no es tan fácil de abordar ni de manejar. Bien, María José. Vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cómo responderías a quienes consideran que la eutanasia es un acto de compasión hacia quienes sufren? Claro que sí, puede ser un acto de compasión, pero por las mismas razones que anteriormente, siento que un sufrimiento que te afecte toda tu integridad como persona, sí debería tener esa concesión. En el ejemplo que daba anteriormente sobre el COVID, que se puso por encima el derecho a la vida y no la autodeterminación, podría servir también en este caso para, y en casos muy puntuales respecto a esto, para anteponer primero el derecho a la autodeterminación y luego el de la vida. Pero tienen que ser casos muy puntuales, ya que no podemos coger la vida como algo que se quita, se toma, con lo que puedo jugar así libremente, sino que sí se tienen que hacer unas concesiones, pero muy puntuales y muy específicas, con algunos casos, no, no con todos. Sí me parece que va a haber ese equilibrio entre las situaciones donde se
antepone la vida y donde se antepone la autodeterminación, siempre y cuando pues requieran ese tratamiento especial. Gracias, María José. En este momento vamos con Natalia. Natalia, primera pregunta. ¿Debería considerarse la eutanasia como un derecho humano fundamental? Bueno, yo creería que más que la eutanasia, yo creo que es reforzar este derecho a la muerte asistida y a la dignidad humana. Desde la perspectiva, básicamente se argumenta que los individuos tienen el derecho sobre una muerte digna, pero esto en realidad no significa ponerle un fin a sus vidas cuando ellos lo determinen o cuando ellos lo deseen. Simplemente son condiciones o son momentos diferentes que en este momento no se les está dando la amplia, eh, como la amplia aceptación que necesitan en muchas personas. O sea, me parece, por ejemplo, nuevamente denigrante que una persona que ya no quiera vivir, que ya no quiera estar aquí, no pueda realizarse libremente un procedimiento de terminar su vida simplemente porque el Estado no se lo permite o simplemente tiene que pasar por un momento difícil de ir, buscar, investigar cómo se puede morir, cómo lo escondo de mis padres, de mis familiares, de mi novia, de las personas que tenga al lado y no simplemente tal vez recibir esa ayuda, así como en el aborto. En el aborto podríamos ver que cuando las personas desean abortar ya con la nueva ley que tenemos, no simplemente decir quiero abortar, sino simplemente se les hace un acompañamiento psicológico, se les pregunta si están seguros, si se sienten bien, se les hace un acompañamiento y ya luego de eso se toma la decisión. Pero si se puede tomar la decisión con algo tan delicado como es el aborto, podríamos analizar que al fin y al cabo es una vida en camino que no va a llegar y esto mismo va a pasar con la vida que ya tenemos, es simplemente una vida que va a finalizar porque no lo desea y que ganamos con tener una vida y que literalmente no quiere ser vivida, pues valga la redundancia. Bien, Natalia. Segunda pregunta. ¿Puede la legalización de la eutanasia derivar en una pendiente resbaladiza hacia la desvalorización de la vida humana? Bueno, pues esto solo se puede realizar básicamente y se puede saber con estudios y hasta en la misma práctica. O sea, la preocupación de una pendiente resbaladiza sugiere muchísimos análisis y muchísimas especulaciones, pero por ejemplo en Bélgica y en Países Bajos vemos que esto, pues obviamente con legales y estrictos procesos y ciertos protocolos, se ha visto que indica una mejora en este caso y un acceso a las personas de manera positiva. Entonces, esto de una pendiente resbaladiza puede suceder, claro, depende obviamente la población que estemos analizando porque no sufren los mismos problemas o las mismas eh, situaciones, por ejemplo, en Colombia o en Bélgica o en Estados Unidos o bueno, lo que les digo depende obviamente frente a la población, pero esta es simplemente una especulación que se tiene porque también está el otro lado de que puede que exista una mejora frente a esas personas y tal vez se sientan mucho más aceptadas y se sientan mucho más reconocido este derecho y se sientan más en confort y saber que lo pueden hablar y saber que lo pueden expresar y ya se decide si se quiere tomar o una ayuda o simplemente se le quiere dar fin pues a su vida y a la prolongación de este sufrimiento. Bien, estamos llegando a la finalización de este debate. Vamos a tener una conclusión de todo lo que hemos realizado por cada una de nuestras panelistas. Iniciaremos contigo, María José. Gracias. Como conclusión final, me gustaría también terminar con que si bien la autodeterminación y por allí mismo pues la libertad podrían ser fundamentales ambos dependiendo del ordenamiento,
Sí pienso y creo firmemente que la vida se debería defender aún más, porque sobre lo que giró mis argumentos, sin vida no tenemos nada. Ya lo que tengamos de ahí para allá se puede defender, se puede reparar y pienso que es una obligación del Estado, es una obligación de todos como personas regir los deberes que también tenemos frente a la vida, porque la vida en sí también es un regalo, solo que no lo vemos de esa manera. Y creo que el hecho de que tratemos como de verla como algo que quito, que pongo, que puedo hacer con ella también lo que quiera, claro, de poder se puede, pero no creo que sea el deber de hacer cosas con la vida como si nada. Em, Básicamente sería eso, es una cuestión estatal y de cada uno de nosotros de cuidar lo que tenemos y de cuidar todo lo que significa la integridad, la vida digna y demás cosas que se nos han otorgado para no tener pues estas discusiones. Muchas gracias. Excelente, María José. Ahora vamos contigo, Natalia. Pues en conclusión, desde pues, la perspectiva de la autodeterminación, la muerte asistida, tal y como lo desean las personas hoy en día, debería ser considerada básicamente un derecho fundamental, pero en el que realmente se cumplan los deseos de la persona. O sea, imaginémonos también los aspectos positivos que esto podría llegar a tener, el yo poder decirle a mi familia, preparémonos psicológicamente, ya no voy a estar en este mundo en una semana, 2 semanas, en un mes, mañana, y que ellos sepan el por qué, ellos sean conscientes de que mi entorno tal vez no sea afectada de la misma manera que como pasa usualmente en los suicidios, que se encuentren en un baño, que se encuentren colgados, que se encuentren de una manera realmente trágica y terrorífica. Todo esto de alguna manera disminuiría grandemente debido a que existe un apoyo, debido a que existe una ayuda a este tipo de personas. Como les digo, se puede establecer salvaguardas y se puede establecer posibles protocolos para ayudarles a estas personas y para ayudarles a que estos abusos y se aseguren de una manera plenamente informada y obviamente plenamente voluntaria, de que se evite de que pueda ser tal vez transgredido o que pueda ser tal vez forzado por algo, y de esta manera pues, se equilibran las dos cosas, tanto el respeto por una vida humana, pero también la compasión hacia quienes se enfrentan en condiciones realmente insostenibles que los hace llegar a este punto de querer finalizar con su vida. Excelente. Vamos ahora a oír la conclusión de la inteligencia artificial sobre este debate. La discusión sobre la autodeterminación en el contexto de la eutanasia y el suicidio asistido es un tema profundamente complejo que abarca dimensiones éticas, legales y sociales. Por un lado, se argumenta que la autonomía personal es un derecho fundamental, lo que implica que los individuos deberían tener la capacidad de decidir sobre el final de sus vidas, especialmente en casos de sufrimiento intolerable debido a enfermedades terminales. Esta perspectiva sostiene que la legalización de la eutanasia reconocería y respetaría la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad. Por otro lado, existen preocupaciones sobre las implicaciones éticas de institucionalizar la eutanasia. Algunos temen que podría conducir a una desvalorización de la vida humana o a posibles abusos, especialmente entre poblaciones vulnerables. Además, se plantea que los avances en cuidados paliativos podría ofrecer alternativas viables para aliviar el sufrimiento sin necesidad de recurrir a la eutanasia. En conclusión, el equilibrio entre el respeto a la autonomía individual y la protección de la vida requiere un análisis cuidadoso y matizado. Es esencial fomentar un diálogo inclusivo que considere las diversas perspectivas éticas, culturales y sociales con el objetivo de desarrollar marcos legales y éticos que respeten tanto la dignidad humana como la libertad personal. Ahora daremos cierre a este debate. Damas y caballeros,
Al concluir este debate sobre la autodeterminación y el derecho a decidir sobre la propia vida, hemos explorado perspectivas diversas y complejas. Por un lado, se ha defendido la autonomía personal como un derecho fundamental, permitiendo a los individuos decidir sobre el final de sus vidas en casos de sufrimiento extremo. Por otro lado, se han expresado preocupaciones éticas y sociales sobre la legalización de la eutanasia, incluyendo el riesgo de desvalorización de la vida y posibles abusos, especialmente entre las poblaciones más vulnerables. Este diálogo refleja la necesidad de equilibrar el respeto a la autonomía individual con la protección de la vida, considerando las implicaciones éticas, culturales y sociales. Agradecemos a todos nuestros participantes por sus valiosas contribuciones y al público por su atención y respeto. Muchas gracias.